¿Qué tal? Soy Joshua Barbosa y vamos a darle continuación a nuestro tema de Hable la prematuridad, pero esta vez vamos a ver una visión holística respecto a la forma de abordaje en el Hable la prematuridad. Y es por eso que esta conferencia la he denominado Caos en el apne de la prematuridad. ¿Por qué enuncio la palabra caos? El caos significa cambiar el orden por el desorden. Pero muchas veces ese desorden no siempre indica destrucción, no siempre indica negatividad, no siempre indica algo caótico como se escucha, sino de que simplemente son estados nuevos de los cuales nosotros como médicos debemos de afrontar y solucionar para poder restablecer un equilibrio que es un cambio de estado. Vamos a tener en cuenta dos cosas. Vamos a tener en cuenta el pretérmino, que es el recién nacido antes de las 36 semanas de edad gestacional, y el recién nacido a término, que es un recién nacido que nace entre las 36 semanas hasta antes de las 42 semanas. Bien, tenemos que tener en cuenta estos tres. Bueno, en este caso el recién nacido a término y el recién nacido pretérmino. ¿Por qué? Vamos a pensar de que existe una esfera que engloba los factores intrínsecos del recién nacido, ya sea pretérmino o ya sea a término. Los factores intrínsecos, por ejemplo, están en función de su edad gestacional o de aquellos factores subyacentes tales como el antecedente materno, tales como el antecedente prenatal o tales como el antecedente al nacer. Esos tres antecedentes, sumados a la edad gestacional, van a determinar los factores intrínsecos, es decir, los factores que van a permitir al recién nacido tener una adecuada adaptación al mundo extrauterino. ¿Y en dónde nace el caos? En de que estos factores intrínsecos, voy a ponerla ahí, así, estos factores intrínsecos siempre se ven sometidos a un universo, es decir, a todos los factores que se encuentran fuera de él, que pueden provocar cambios que nosotros no podemos describir. Estos factores extrínsecos provocan cambios que influyen sobre los factores intrínsecos y que van a poder describir nuevos estados que nosotros no podemos predecir. O sea, podemos nosotros observarlos, pero no podemos predecirlos. ¿Por qué? Porque los factores extrínsecos cada vez serían totalmente caóticos. Y no podemos decir de que un factor extrínseco pequeño formaría un nuevo factor intrínseco grande. ¿Eso qué quiere decir? De que factores extrínsecos, que son todos aquellos factores que pueden alterar el equilibrio interno de un recién nacido, pueden desencadenar elementos nuevos, estados nuevos, que son muchas veces negativos y que comprometen la vida del recién nacido, o que simplemente son nuevos estados en los cuales nosotros debemos de abordar como médicos. ¿Cuál es el asunto en este postulado? En que en el recién nacido pretérmino, los factores intrínsecos están sometidos sobre los factores extrínsecos. ¿Qué quiere decir? De que en el recién nacido pretérmino, lo puedo poner así, en el recién nacido pretérmino, los factores extrínsecos, es decir, lo que está fuera del niño, son mayores, o sea, ejercen mucha influencia, son mayores sobre los factores intrínsecos. Esto es definitivo, ¿no? Porque el niño no puede someterse a una adaptación en el medio extrauterino como lo hace un recién nacido a término. Pero son los factores intrínsecos en el recién nacido pretérmino
los factores intrínsecos en el recién nacido pretérmino, los que se modifican para alterar el equilibrio. El recién nacido pretérmino, por su edad gestacional y por los factores subyacentes prenatales, maternos y al nacer, van a provocarse unos cambios internos que van a observarse en el ámbito externo o que pueden exacerbarse por los factores externos. Significa entonces que en el recién nacido pretérmino los factores intrínsecos alteran el equilibrio. Esto significa de que independientemente de la cantidad de factores externos en un recién nacido pretérmino, el recién nacido pretérmino por sus propios factores intrínsecos va a alterar su equilibrio. Y esto sí sucede. ¿Por qué? Porque vamos a observar que las características fisiológicas, estructurales y homeostáticas de un recién nacido pretérmino van a favorecer a un déficit en el recién nacido. Por eso es que nosotros normalmente reemplazamos sus funciones para poder tener éxito en la fisiología del niño y de esta manera pueda sobrevivir. Pero ahora, ¿qué significa eso? De que nosotros debemos de mantener estos factores intrínsecos tan óptimos a través de la influencia positiva de nuestros factores externos. Es decir, de que estos factores externos influyan sobre los factores internos del niño de manera positiva para que los nuevos cambios de estado sean solamente de desarrollo en el niño. Por otro lado tenemos a los recién nacidos a término. Y en los recién nacidos a término es totalmente lo contrario. En el recién nacido a término, vamos a ponerlo así, en el recién nacido a término, todos los factores extrínsecos, vamos a ponerlo así, los factores extrínsecos también van a influir y van a provocar cambios en los factores intrínsecos. Eso siempre va a suceder. ¿Por qué? Porque el recién nacido a término sí tiene un medio más eficiente para poder afrontar los cambios en la vida extrauterina. Pero, a diferencia del recién nacido pretérmino, que en el recién nacido pretérmino los factores extrínsecos alteran su equilibrio, en el recién nacido a término son los factores externos alteran el equilibrio. ¿Qué significa esto? De que en el recién nacido los factores internos están mucho mejor desarrollados. En el recién nacido a término. Porque en el recién nacido pretérmino los factores intrínsecos son los que llevan al recién nacido a tener problemas al nacer. Y eso lo vamos a observar dentro de los antecedentes maternos, prenatales y al nacer. En el recién nacido a término no. En el recién nacido a término los factores intrínsecos están mucho mejor desarrollados, a menos que en el recién nacido a término sus propios factores internos provoquen cambios y a su vez deficiencias y que se exacerban por los factores externos. Eso sucedería, por ejemplo, si un recién nacido tiene enfermedades congénitas, etc. Pero normalmente en un recién nacido a término sano, los factores extrínsecos, es decir, los factores de afuera, influyen sobre los factores internos para tener problemas. Por ejemplo, las infecciones, los problemas de movilidad, los problemas de calor, los problemas metabólicos, etc. Son factores externos que provocan cambios en los factores internos. Pero en el recién nacido pretérmino esos factores internos ya están siempre alterados y los factores externos solamente lo exacerban. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso al momento de evaluar a un recién nacido. Mediante este postulado diríamos entonces de que en el recién nacido a término sano, los factores externos alteran el equilibrio. Y en un recién nacido pretérmino, siempre los factores extrínsecos alteran los factores intrínsecos alteran su equilibrio, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pasaría con un recién nacido a término enfermo? Si un recién nacido a término está enfermo,
está enfermo, entonces los factores intrínsecos son los que van a alterar el equilibrio. ¿Por qué? Porque el recién nacido ya nació con estos factores intrínsecos alterados y solamente los factores externos son los que van a exacerbar este desequilibrio. A diferencia de los recién nacidos pretérmino, que los factores, independientemente de que los factores externos existan e influyan sobre los factores intrínsecos, estos factores intrínsecos siempre van a alterar el equilibrio por sí solos, ¿no? Y es así como nosotros podemos pensar de que en pediatría no solamente está propuesta mediante ejes terapéuticos en función de los diagnósticos médicos, sino también en función de postulados que nos permitirían creer de que la pediatría es una ciencia. Y esto es por el estudio de la forma en cómo el recién nacido se adapta a la vida extrauterina. Y esto está en función de su edad gestacional. Esto es aplicable para los recién nacidos. Pero espero que ustedes como pediatras puedan colaborar con este postulado, dando ideas, ¿no? Dando ideas acerca de este postulado que estoy mencionando. Si esto es cierto, pues tendríamos un eje principal para poder establecer los tratamientos de los niños. ¿Por qué? Porque en función de algo filosófico estamos observando de que siempre hay factores modificables y no modificables que pueden provocarnos peores problemas o peores pronósticos si no intervenimos sobre estos factores internos o externos, ¿no? Muchas veces los factores intrínsecos no se pueden modificar, pero sí podemos trabajar sobre ellos. De esta manera los factores extrínsecos en el recién nacido pretérmino influirían de manera positiva sobre los factores intrínsecos, ¿no? O eliminaríamos los factores extrínsecos que son negativos, ¿no? Esto voy a seguir ampliándolo, lo voy a mantener y voy a esperar sus comentarios para continuar dialogando acerca de este postulado. Bien, muchísimas gracias y se despide Dr. Joshua Barbosa. Muchísimas gracias.